aplauso al Señor con todo su corazón. El Señor nos ha sostenido, nos ha dado fuerza, nos ha dado sustento, nos ha dado trabajo. Podría aquí pasarle diciendo todo lo que Dios nos ha dado, pero no terminaría. ¿Por qué no le da un saludo a su hermano por Bluetooth? El que entendió, entendió, ¿eh? El que es más moderno. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, porque a eso hemos venido, ¿verdad? Hemos venido a oír la palabra de Dios y a celebrar su precioso nombre. Dios nos tiene una palabra en este día y vamos a tratar de predicar. Vamos a abrir la Biblia en Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Vamos a tratar de ser breves. Tienes una... Préstame esa Biblia, mi padre. Gracias. Josué 1:8. ¿Quién sabe ese versículo? Amén. Ya deberíamos saberlo, ¿verdad? Ajá. ¿Lo decimos todos juntos? Amén. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a dar una pausa a la palabra de Dios. El tema de esta tarde, hermanos, es: la Biblia es la verdad. Léela. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de esas letras? Amén. Ahí en Ciudad Juárez, ese es un cerro que se alcanza a ver por toda la ciudad y todavía se ve aún hasta El Paso, Texas. Y esas letras están ahí en ese cerro. Entonces, por donde quiera que anda uno en El Paso o en Juárez, las alcanza a ver uno esas letras. Y tiene una gran verdad, ¿verdad? Porque la Biblia pues es la mente de Dios. Amén. Si queremos conocer a Dios, no tenemos que ir a un pastor, ¿verdad? No. O sea, no necesariamente tenemos que ir con un pastor, con un padre, o con un profeta, o con un vidente, o con lo que tú quieras. Tú vas a la Biblia, le pides a Dios que te ayude y Él te va a revelar sus planes. Ahí en la Biblia se lee todo lo que somos, quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, los tiempos que estamos viviendo. Pero le voy a pedir que tomen su lugar y vamos a comenzar con la predicación. Tengan paciencia y vamos a exponer la palabra de Dios. Hay una anécdota que escuché de un pastor una vez que decía que en una ocasión estaba un hombre arreglando un carro y estaba frustrado ahí tratando de moverle el carro porque no funcionaba el auto y le estaba mueve y mueve ahí al carro. Ya como se pone uno enojado, ¿verdad? Yo la verdad no tengo paciencia para la mecánica. Yo empiezo a tirar mecánica y cuando me desespero le doy una patada a lo que tengo ahí y ahí nos vemos. Ahí prefiero dejarlo por un lado, porque la mecánica es frustrante. Pues ahí está ese hombre tratando de arreglar el carro y en eso dice la anécdota que pasa un hombre elegante en un carro y se le queda viendo y se baja, se dobla las mangas de la camisa y le dice: hazte a un lado y te quiero ayudar. Y va y le hace 2 o 3 movimientos ahí al carro y le dice: préndelo, y el carro arranca. Y este hombre le dice: pues ¿cómo le hiciste? Yo tengo aquí ya todo el rato frustrado. Dijo: yo hice ese carro, soy Henry Ford. Entonces, ¿por qué le menciono esta anécdota? Porque muchas veces en la vida, hermanos, nosotros tratamos de arreglar cosas en nuestra vida personal que no vamos a poder arreglarlas, porque solamente el que nos conoce nos puede dar la capacidad para que nuestra vida arranque. ¿No es así? Así es. Entonces, en el contexto del pasaje que estamos leyendo, Moisés va a morir. Ustedes saben que Moisés sacó al pueblo de Egipto con brazo fuerte y con mano poderosa por parte de Dios. El pueblo de Egipto estaba cautivo en una mentalidad de derrota. Ellos habían estado ahí cautivos en Egipto por 430 años. El Señor envía a un libertador llamado Moisés, pero Moisés iba a morir. El pueblo llevó a Moisés a una ira de tal manera que Moisés no se le permitió ver la tierra prometida, o se le permitió ver, pero no se le permitió entrar. Entonces, cuando Moisés va a morir, el Señor le dice: anima a Josué porque él los va a introducir a la tierra prometida. Yo quiero decirle que en cualquier grupo, en cualquier iglesia, en cualquier trabajo se necesita un líder espiritual, o se necesita un líder que conozca el trabajo ya sea espiritual o secular.
Si no hay un líder enfrente, es un caos. Si no hay una persona que sepa dónde está, a dónde va y cómo le va a hacer para llegar ahí, no se puede caminar. Y el Señor sabe, pues se va a llevar a Moisés y le dice, levanto a un guía espiritual, en este caso es Josué. Y Josué estuvo pasando tiempo con Moisés, él fue un discípulo de Moisés. Él estuvo ahí en el monte de en el monte cuando él fue a agarrar las tablas de la ley. Él estaba alrededor de Moisés, siempre ayudándolo, siempre asistiéndolo. Y cuando el Señor va a llevarse a Moisés, se levanta Josué, y él va a ser el guía del pueblo. Cuando Moisés ya va a morir, el Señor le da una instrucción a Josué. Directamente Dios, Jehová, le da una instrucción a Josué. Y es el texto que vamos a estar hablando un poquito. El Señor le menciona en la palabra en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ustedes saben que los 10 mandamientos es la ley, ¿verdad? Amén. Sí, parte de la ley. Amén. Y mucha gente dice, pero es que la ley ya fue abolida, Cristo ya murió y la ley ya no existe más. No, quiero decirle que sí existe la ley todavía. Los 10 mandamientos todavía están en vigencia. Lo que ha pasado al pasado son los rituales, las leyes rituales. Las leyes morales todavía siguen vigentes. No matarás sigue vigente, no robarás sigue vigente, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Esos están activos todavía. Y el Señor le dice a Josué, para que tú puedas introducir a esa gente a esa tierra, ellos necesitan conocer mi palabra. Y es necesario que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Hermanos, nosotros tenemos que vivir agarrados de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos confiar en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos estar meditando en la palabra de Dios para que nosotros podamos guiar a las personas que están a nuestro alrededor. No necesitamos tener una mega iglesia, hermanos, para hacer guianza de las personas. Simplemente con el hecho de tener tus hijos, tú eres el guía espiritual. Amén. Y el Señor sabe eso y le dice a José, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y luego le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿No les ha pasado en este tiempo que hemos estado leyendo la Biblia que parece que exageramos, verdad? Tenemos un año leyendo la Biblia. Amén. Estamos leyendo un libro por semana y a veces los noto como que, híjole, como que es mucho, no es mucha la exageración, pero aquí dice que de día y de qué. De noche. Entonces nosotros nos estamos quedando cortos, ¿verdad? Amén. Porque le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego le da el resultado de estar practicando, leyendo y memorizando la palabra de Dios. Le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y casi todo te va a salir bien. ¿Así dice? No. ¿A qué no dice así? No. O sea, lo podemos reducir solamente a un área espiritual, ¿verdad? Y decir, no, pues nada más me va a salir bien mi vida espiritual. Pero aquí no dice así. No. Aquí dice, y todo Todo. lo que haces prosperará. ¿Alguien sabe el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella Medita de día y de noche. será como un árbol Plantado junto a corrientes de aguas. Yo digo una frase, ustedes dicen otra. Será como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. y todo lo que hace Prosperará. no así el malo, que es como el tamo. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos en nuestro poder, en nuestro acceso, un libro poderoso. Un libro que no es un libro aburrido. Nosotros lo hacemos aburrido porque no hemos enseñado nosotros a poner en práctica la palabra de Dios. Pero es un libro emocionante. Es un libro donde se encuentra la mente de Cristo. Es un libro que tiene la fuente de la sabiduría y el conocimiento para que tú tomes cualquier decisión y salgas en victoria. ¿No es así? Así es, amén. Hay beneficios en conocer y meditar y practicar la palabra de Dios. Un pastor, hermanos, un líder, un padre de familia tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que meditar en ella, tiene que practicarla. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría llevarnos a nuestros hijos al cielo? ¿A todos, verdad? Amén. Pero para que eso ocurra, hermanos, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. No es por crítica ni porque yo me crea muy sabio, porque no lo soy. Pero he escuchado líderes espirituales que confunden la venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia y lo están predicando. Confusión. Cuando nosotros
agarramos la palabra y solamente superficialmente la leemos, dice la palabra es que tenemos que leerla, meditarla, practicarla y predicarla. Si nosotros solamente la leemos superficialmente, sin meditar y meternos a las aguas profundas, podemos cometer errores. Y yo sé que yo también cometo errores, por eso es necesario que yo esté empapándome de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el GPS que va a llevar a tu familia al cielo. Tú no la vas a llevar con tu propia fuerza ni con tu humana sabiduría. Tú necesitas conocer la palabra de Dios. No sé si ese video esté grabándose. El propósito de esta predicación es motivar a la gente a que lea la Biblia. Si puedo lograr que una persona a través de ese video empiece a leer la Biblia, este propósito de esta predicación se ha cumplido. Amén. La Biblia es el GPS para llegar al cielo. No hay otro método, no hay otra forma, no hay otra manera de cómo llegar al cielo después de la muerte, sino a través de la palabra de Dios. La Biblia dice en Juan 5:39. ¿Quién se sabe Juan 5:39? Dice, escudriñad, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿quién es el camino al cielo? Jesús. ¿Un hombre nos puede mostrar el camino al cielo? Hace ratito tuve un comentario ahí, unos comentarios que estaban ahí aventando, y decía que los cristianos somos los únicos que tenemos la mente cerrada, que los ateos y los de la religión católica tienen la mente abierta y nosotros estamos cerrados. Y le comenté a la persona que puso eso, es cierto, en cierta manera. Nosotros cerramos la mente cuando un padre, un pastor, un ministro, un evangelista, un obispo, un querubín, un arcángel, un ángel, quien sea, nos quiere decir que ya no practiquemos ni tratemos de evitar lo que dice en 1 Corintios 6:9. Porque he dialogado con ellos y toman partes de las escrituras y dicen, ustedes son unos fariseos porque ustedes dicen que no toman y van a llegar al cielo. No vamos a llegar al cielo porque no tomamos. Nosotros vamos a llegar al cielo porque Cristo nos mostró el camino y vertió su sangre. Pero no por eso vamos a estar practicando el pecado, ¿verdad? Y diciendo, al cabo Dios es bueno, no, yo voy a seguir en mi vida loca, ¿verdad que no? Entonces nos tenemos que esforzar. Escudriñar, dice la palabra de Dios. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es cavar pozos profundos con la finalidad de encontrar oro o metales preciosos. Entonces, cuando leemos la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar, meternos a profundidad. Porque no hay un camino diferente para llegar al cielo. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el pastor, si no es por el hermano, el evangelista, no, si no es por quién, por él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia es la verdad. Dile a tu vecino, la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. Léela. Si es mujer, dile, léela. No le digas léela. La Biblia es la verdad. Léela. La Biblia es la verdad. Léela. ¿Quién está leyendo la Biblia? Mucha gente dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Quién dice así? ¿Y cómo la vas a entender si nunca la leemos? Pues así decimos, ¿verdad? ¿Para qué la leo? Si toda la genealogía de Jesús, ¿para qué la leo? Todos los nombres que menciona Nehemías agradeciéndole son como 500. Cuando lleguen a Nehemías se van a dar cuenta así. No la entiendo, pues ¿cómo la vas a entender si no la empiezas a leer? De todos modos, léela. Me da sueño cuando leo la Biblia. ¿Qué dice así? No lo dice, pero así les da, ¿verdad? Parece que les cuelgan 2 pesas aquí de plomo, ¿verdad? Pero cuando estamos en el Facebook hasta 5 horas, ¿verdad? Hasta las 3 de la mañana. Tenemos que practicar y leer la Biblia. Pero aunque nos dé sueño, tenemos que decirle esta cara, ¿sabes qué? Sujétate a lo que Dios quiere que haga. Porque dice la palabra de Dios, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne le gusta Facebook. La carne es débil, ¿verdad? Muchas personas dicen, me confunden. Pero Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, es un Dios que si tú le pides, la persona que nos está viendo, si tú estás leyendo la Biblia o la vas a leer, ora antes de leer la Biblia. Agárrate una concordancia, agárrate un diccionario y antes de empezar a hojear la palabra de Dios, dile, Señor, quiero que me muestres tu palabra, quiero entenderla, quiero comprenderla, quiero practicarla, dame el poder para yo poder
practicar la palabra de Dios. Dame de tu Santo Espíritu para que yo pueda entender los pasajes, hermanos. Nosotros no estamos leyendo la Biblia para agarrar información solamente. ¿Ustedes saben eso? La palabra de Dios está viva. Dile que está a tu lado. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios no es palabra solamente para agarrar un conocimiento. Esa palabra está activa. Es la palabra de Dios. Tiene poder. Es viva, eficaz, más poderosa que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es Jesús mismo en la palabra. Y el Señor dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Él es la palabra viva. Dice la palabra de Dios en Juan. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es la palabra, el logos, la palabra viva y eficaz, hermanos. ¿Cómo podríamos nosotros guiar a nuestros hijos sin la palabra de Dios? El Josué, en este caso, llevar al pueblo a la tierra prometida si no tenía la palabra de Dios. ¿Tú sabes qué tan difícil es tratar con un hijo? ¿O con dos o con tres? Imagínate lidiar con más de 1 millón de personas con todo tipo de mentalidades. Ya había muerto una generación en el desierto por contumaz y rebelde, y se levantó otra generación, pero esa generación también traía secuelas de lo que sus padres habían practicado. Todavía traían cosas en su corazón, y el Señor le dijo a Josué: tú necesitas la palabra para poder introducir a este pueblo. Amén. Este pueblo depende de ti, y el Señor te dice esta tarde: tus hijos, tu familia depende de ti. Tú necesitas conocer la palabra de Dios. Sí es. Las vidas eternas de las personas que te rodean dependen de lo que tú conozcas de la palabra de Dios. ¿Cómo podía Josué introducir al pueblo a la tierra prometida si no conocía la palabra de Dios? Si no meditaba en ella, no se iba a poder, hermanos. Jamás se puede llevar a una persona al conocimiento espiritual sin la palabra de Dios. Llevaba gente rebelde, llevaba gente idólatra, llevaba gente pervertida, llevaba todo tipo de gente entre ese pueblo, y necesitaba la palabra de Dios. Es difícil si no tenemos la palabra de Dios, hermanos, guiar a la familia. Mucha gente ha caído en el error, en este caso me cuento yo también, de pensar, hermanos, que estamos guiando bien a nuestros hijos, a nuestra familia, y a veces nos despertamos sorprendidos de que realmente no lo hicimos de acuerdo con la palabra de Dios, y empezamos a recibir las consecuencias de nuestros errores. ¿Sabe qué pensaba yo cuando estaba más joven? Yo voy a disciplinar a mis muchachos. Como no tuve padre, le decía a mis hijos: ¿sabes qué? ¿Te estás portando mal? Métete al cuarto. Y mi corazón humano decía yo: pobrecitos. Le decía a los 15 minutos: mejor vente. ¿Sabes qué creen ellos? Confusión. Cuando ellos crecieron, pensaron que también así iba a ser la ley gubernamental, y se llevaron el chasco que no es así. Aquí, si tú quiebras la ley, si tú no haces caso y te pasas un alto, si tú no obedeces a un policía, te van a llevar a la cárcel, y él no va a ser como papá y mamá, no te va a dar chance a 1 o 2 veces. Si un policía te para y tú le contestas mal al policía, te va a llevar arrestado a la cárcel. Y esos caracteres los ven arrastrando porque a veces no practicamos una disciplina y decimos: ay, pobrecitos de mis hijos. Pero tú sabes que tienes que disciplinar a tus hijos. Yo no lo aprendí hasta hace unos años atrás. Y pagué las consecuencias de mis errores. Muchos de los hijos, hermanos, de personas que yo he conocido han terminado mal. Unos están muertos, unos están en la cárcel, unos están en las drogas, otros están en México, otros están en la completa perdición. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que necesitamos conocer la Biblia para guiar a nuestros hijos. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, porque podemos estar pensando que estamos bien cuando estamos mal. Pensamos que darle a nuestros hijos todo así fácil es lo correcto, y eso es un gran error. Ustedes saben a los cuántos años se encontraba David trabajando allá atrás con las ovejas de su papá. Tenía entre 14 y 17 años, ¿no? Estaba trabajando, estaba sudando, estaba arreando, estaba chicoteando, no sé qué le estaba haciendo a las ovejas, pero ahí estaba el David. El rey Josías, ¿cuántos años tenía? 8. ¿Cuántos años tenía Timoteo? Era un joven. ¿Cuántos años tenían todos aquellos hombres de Dios que estaban trabajando? Y nosotros pensamos: si yo le doy todo a mi hijo, estoy haciendo bien. Hermanos, no estamos haciendo bien.
Necesitamos conocer la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño Su camino. en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. ¿No dice así? Amén. Y te vengo a traer buenas noticias. Yo conozco a mi familia. Yo conozco a las personas, pues somos pocos los que venimos aquí. Y sé que se les ha sembrado la palabra de Dios. Y sé que ellos traen la palabra de Dios. Y como jóvenes, y como adultos, y como cualquier persona nos vamos a equivocar. Pero te digo una cosa. La palabra de Dios nos va a sostener cuando nos equivoquemos. Porque cuando estemos pasando por lo que la carne quiere que nosotros pasemos, y nosotros estemos cometiendo errores y veamos a nuestros hijos cometer errores, esa palabra está viva y activa en sus mentes, en sus almas y en su espíritu. Ellos se podrán ir lejos y remontarse hasta lo más alto de una montaña, y aún ahí los va a perseguir la palabra de Dios. Ellos pueden alejarse del camino de Dios, y algún día tú los vas a mirar. Si tú eres persistente y confías en la palabra de Dios y te agarras de la oración, ellos van a regresar. Ellos traen la palabra de Dios sembrada en su corazón, y la palabra de Dios dice: así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Así que ten confianza. Di conmigo: yo tengo confianza en Dios. Yo tengo confianza. Yo he sembrado la palabra en mis hijos. Dilo. Yo he sembrado la palabra en mis hijos. Ellos son de Cristo. Ellos son de Cristo. Aunque se alejen, ellos van a volver. Yo voy a ser un modelo a seguir para ellos. Ellos tienen que verte, hermano, cuando tú estás pasando por problemas difíciles, tienen que verte orando. Cuando se está cayendo el mundo encima, ellos te tienen que ver en el culto, alabando y glorificando a Dios. Ellos tienen que saber que tú confías en un Dios grande y poderoso, y que ellos van a estar en el camino de Dios, y nosotros somos persistentes. ¿Te fijas cómo es necesario conocer la palabra de Dios? ¿Cómo puedo prosperar en mi vida familiar con mi esposa sin la palabra de Dios? No puedo, ¿verdad que nosotros somos bien machotes? Ay, Dios mío, no, viva México, ¿verdad? Viva México, somos hasta la barba, me estoy dejando para vernos más fiero. Yo crecí allá en México, ¿verdad? Y mi papá pues era voladito, tenía varias, pero ese no es un hombre, hermanos. Un hombre de Dios se guarda para su esposa, se guarda para sus hijos. Un hombre de Dios honra a la mujer. Cuando vine a conocer la palabra de Dios, dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, hablando de la mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así dice la palabra de Dios. Que tenemos que tratar a la mujer como vaso frágil. Y la mujer dijo, ¿qué dice la mujer? Amén. Como reina, amén. Con ganas, hermanas. Y la mujer dice, Amén. ¿verdad que los hombres tienen que tratar a la mujer como a vaso frágil? Amén. Así debe ser. Como reina. Si te andan gritando, si te andan jaloneando, si te andan pataleando, es porque tú te lo buscaste, no te... A la mujer se le tiene que tratar como vaso frágil, hermano. Eso lo vengo aprendiendo yo de 15 años para acá, porque yo era una persona muy falta de respeto hacia la mujer. Pero también la Biblia dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, y ahí la mujer ya se agüitó, ¿verdad? Por eso no lo pongas ahí. Pero el hombre es la cabeza del hogar. Pongan atención acá. Amén. Hijos y mujeres, el hombre es la cabeza del hogar, dice la Biblia. La Amén. Biblia es la verdad, léela. Amén. Léela, ahí dice, Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza del hogar. Quiere decir que muchas veces, hijitos, mujeres, el esposo, mientras no se cruce una línea, ¿verdad?, se va a equivocar. Se equivocó Moisés. Que no se vaya a equivocar tu papá. Y la mujer tiene que aguantar. Y tiene que respetar al hombre. Porque eso es lo que dice la Biblia. Estoy hablándole a personas que quizás vean este video, y por eso a veces hay muchos problemas, porque ahí en la casa se arme
el tú y yo y peleándote cuando estás disciplinando a tus hijos, la mujer levantándose contra el papá y el papá haciendo cosas que no se deben hacer por ignorar estos pasajes. Amén. La mujer es vaso frágil, pero grábatelo, el hombre es el que debe tomar las decisiones aunque no te gusten. Amén. Pero ese hombre tiene que conocer la palabra de Dios, porque es el líder de la casa, ¿no? Amén. Entonces es necesario, hermanos, que conozcamos el orden de Dios. Ahora si la persona, alguien me está viendo, ya sabes por qué tienes tantos pleitos, porque tú quieres tomar las decisiones como si tú fueras el hombre, y el hombre ya enojado empieza a pelear con la mujer por desconocer la palabra de Dios. Tienes que saber que hay una autoridad, tienes que saber que hay un orden divino, y que el hombre merece un respeto, y tú no tienes que honrar al hombre de la casa enfrente de tu familia, enfrente de tus amigos, enfrente de quien sea. Él merece respeto, y la mujer también. Dale un aplauso a Dios. Pero ¿cómo se va a respetar al hombre? Vamos a conocer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a respetar a un hombre que no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a respetar a un hombre que anda por otro rumbo si no conoce la palabra de Dios? No lo vamos a respetar, ¿verdad que no? Pero un hombre que conoce a Dios se gana el respeto. Amén. Y los hijos tienen que tener el respeto a su padre, porque eso es lo que manda la palabra de Dios. Amén. También la palabra de Dios dice ahí en Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Y el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tienes que amar a tu esposa. Vamos conociendo la Biblia, ¿verdad? A veces pensamos, hermanos, pasando a otro punto, que la prosperidad económica es mala. ¿Cuántos saben que la prosperidad económica no es mala? Amén. ¿Cuántos quieren progresar? Amén. No van a confundir pensando que yo voy a predicar como esos que predican por la prosperidad. Pero tampoco Dios nos quiere mediocres, ¿verdad? No. Tampoco Dios quiere que les pase lo que me pasaba a mí. Venía la gente que me venía a visitar de Juárez aquí y me llevaba viviendo en una posilga, y ellos avanzando económicamente y viviendo mejor que una persona que está en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que eso le da gloria a Dios? No. Pensamos que la prosperidad económica es mala. Hay que tener un balance. La Biblia, la palabra de Dios es balanceada, ¿verdad que sí? Amén. Tiene un balance. Yo soy muy humilde y yo vivo en esta posilga porque yo soy cristiano, y pues dice la Biblia que bienaventurados los pobres. Mentiras del diablo, ¿verdad que sí? Amén. Tenemos que progresar. Amén. Tenemos que tener una mente que anhele cosas, ¿no es así? Amén. Pero siempre contentos con lo que tengamos. Ahí les va un versículo bíblico de esos que me he estado aprendiendo este año. Sean vuestras costumbres sin avaricia, Amén. contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La clave está en estar contento donde estás, pero que si puedes avanzar más, está bien, porque Dios no está peleado con que prosperemos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿De dónde viene el poder para hacer las riquezas? De Dios. De Dios. No, parece que se están derritiendo, tienen calor. ¿De dónde viene el poder para hacer las riquezas? De Dios. De Dios. Dios es el que da el poder. Si nosotros tenemos algo, no es por nuestra inteligencia, ¿verdad? Amén. Es porque Dios nos dio la inteligencia. Amén. Todo lo que viene es por parte de Dios. Amén. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? De Dios. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. 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 ¿Por qué me recalco esto? Para que se le quite esa mentalidad de que no tenemos que progresar. Pero la Biblia nos enseña un balance. Deuteronomio 8:17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han dado estas riquezas. ¿Aló? Amén. Cuando estemos arribita, porque yo voy a estar arriba también, a mí me gusta estar arriba. A mí me gusta ir a invitar a alguien y llegar y decirle, vamos a comer a cierto restaurante y Amén. pagar. Me gusta enviarle dinero a mi madre, Amén. me gusta ayudar a las viudas, me gusta ayudar a los hombres. Pero si Dios me prospera y digo,
Yo mero, yo fui el que progresó. Entonces ahí es donde el Señor dice, te estás desbalanceando, hijito. Y te estás yendo para un lado. Acá estoy, balanceate. Porque es peligrosa la prosperidad para los que no están preparados. ¿Sí sabían eso? Te aleja de Dios, te aleja de Dios. Si un día llegamos a prosperar, nunca digamos que fue por nuestra propia fuerza. Fue Dios quien nos prosperó. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él no lo puede triquear, no lo podemos engañar. Él conoce lo que vas a hacer cuando ya tengas el carro. Él conoce cuando Él conoce allá cuando vas a tener ese celular, que vas a tener acceso a mucha gente. Él lo conoce, a él no lo puedes engañar. Él lo sabe. Entonces si nos prospera y nos desviamos, hermanos, estamos mal, ¿verdad? Muchas de las veces Dios quiere bendecirnos con posesiones materiales, pero Él espera hasta que tengamos una fe sólida, unas convicciones firmes, porque si nos da dinero y nos da abundancia, cuando no estamos preparados nos vamos a estampar, nos vamos a matar nosotros mismos, hermanos. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 8:19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieses a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo contra vosotros que de cierto pereceréis. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia, hermanos. Hay que buscar un balance. ¿Verdad que hemos visto gente que la misma prosperidad los ha tumbado? Los tumba. ¿A cuántos de aquí los va a tumbar? Porque si tú eres fiel a Dios, Dios te tiene que poner en una posición en que tú vas a tener para bendecir a otros. Pero cuando estés ahí, ¿realmente le vas a servir a Dios? Cuando tengas ese carro, ¿le vas a dar para el templo? ¿Le vas a dar para otro lado? Cuando tengas ese teléfono iPhone 11, ¿le vas a estar viendo las predicaciones? ¿O qué vas a ver? En la Biblia se encuentra, hermanos, la fuente de la sabiduría para tomar decisiones. Voy a pasar a otro punto. Hay ocasiones que la vida dependerá de una decisión que tomemos. ¿Se acuerdan de lo que está pasando ahorita con el caso de Floyd? ¿Cómo se llama ese hombre? George Floyd. El policía tomó una decisión de ponerle la rodilla arriba del cuello a un afroamericano y no se sabe si por eso murió, pero total que murió. Esa decisión le desbarató la vida primeramente al que mató, luego la vida del policía, luego la vida de la familia del que mató y luego la familia del policía, y ahorita está la nación peleando por esa causa. Decisión tonta y falta de sabiduría lo llevó a la cárcel, donde va a pasar 25 años por no tomar una decisión sabia. Ahí en la Biblia se encuentra la fuente de sabiduría, hermanos. Tú y yo vamos a tener que tomar decisiones que por esa decisión los de nosotros van a pagar consecuencias graves. Todos los días es una decisión. Ahorita tomé una decisión de venir al culto y medí las cosas que estamos haciendo y lo que está pasando, y dije, conviene que vayamos. Quiero estar en el culto con mi familia y alabar a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar decisiones. Tú te vas a encontrar en una posición de que va a estar la casa quemándose espiritualmente, y tú vas a tener que tomar una decisión en ese momento. Y si tú no conoces la palabra de Dios, por esa decisión que tú tomes te vas a llevar entre los pies a mucha gente. Tus hijos te van a hacer que explotes, y en ese momento tienes que tomar decisiones. Amén. La gente en la iglesia te va a arrinconar entre la espada y la pared, y tú vas a tener que tomar decisiones. ¿Sabes por qué sigo aquí en Oklahoma? Porque tomé la decisión de no irme. Y ahora veo los resultados de no haberme ido, porque puedo abarcar a la gente que yo amo y les puedo estar ministrando la palabra de Dios. Pero si yo tomo una decisión tonta de hacer otras cosas, me ganaría 3 gentes allá donde andaría y mis hijos por acá perdidos. Y todo el tiempo la vida te va a poner en esa posición, y tienes que tener la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 2:6. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 2:6, hermana Rita? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca Conocimiento. viene el conocimiento y la inteligencia. La inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría. Amén. Y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y Él es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Cuando tengas que tomar una decisión importante, vas a necesitar la palabra de Dios.
Pero ¿cómo podemos obtener esa sabiduría? Pónganse de pie. ¿Cómo podemos? Nos falta media hora más para que se estiren. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría? ¿Cómo la podemos obtener? Pidiéndosela a Dios. Pidiéndosela a Dios, ¿verdad? Él nos ha dejado el manual para que nosotros leamos. Y cada decisión que tomemos, a veces nos vamos a equivocar porque somos humanos, ¿verdad? No la pasamos 24 horas llenos de sabiduría, pero hay que agarrarnos de la palabra de Dios fuertemente. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo la antesala del rapto. El rapto ya es inminente, ya viene, es lo que sigue después de todo lo que estamos viendo. Amén. Tenemos que meternos a la palabra de Dios y tenemos que tener sabiduría para saber medir lo que oímos. ¿Sabes qué oímos esta semana, hermano? Me sorprendí. Les comentaba que hay un post ahí en Facebook y está Belcebú, según va ahí pintado de negro con unos cuernotes. Y el anuncio decía: ¿quién es el malo? ¿El diablo o Dios? Y luego decía, no sé si ya lo leyeron, decía que no fue Dios el que envió las plagas a Egipto, que no fue Dios el que mató a muchos en el desierto porque no le quisieron obedecer, que no fue Dios quien hizo esto y lo otro. Y luego dice, supuestamente hablando de Satanás, yo lo único que hice fue darle de comer a Adán y a Eva. Yo leo la Biblia, ¿verdad? Y a pesar de que leo la Biblia, ese pensamiento me estuvo toda la semana maquinando la mente. Y yo digo, y la gente que no lee la Biblia y se expone a ese tipo de cosas, te confunden. Te confunden. Es necesario conocer la Biblia. Esa es una afirmación tonta, porque cuando estaba Adán y Eva en el huerto no se trataba de lo que se comieran, se trataba de la obediencia, pero ellos transgiversan las cosas y juegan con tu mente. Y te vas a encontrar gente experta en jugar con tu mente, y tienes que conocer la palabra de Dios, y necesitas sabiduría. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago: el que es falto de sabiduría, Pídasela a Dios. pídasela al pastor, pídasela al hermano. No, dice: el que es falto de sabiduría, Pídasela a Dios. el cual la da, Abundantemente y sin reproche. pero pida, Creyendo. porque el que duda Es semejante a la ola del viento. a la onda del mar, que es movida por el viento de un lado para otro. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, vas a pedirle a Dios sabiduría, pero la vas a tener que agarrar a través de la palabra. La vas a leer y vas a meditar en ella y vas a orar para que Dios te dé revelación, y le vas a pedir al Señor que te ilumine la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está revelada. Ya no hay nada nuevo que añadirle. Ya no hay nada nuevo que añadirle, todo está ahí. Vamos a pasar a orar, hermanos, y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Le vamos a decir a Dios: gracias porque me dejaste esos 66 libros para que yo pueda escudriñar la palabra de Dios. Tus hijos dependen de ahí. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pon un canto, mijo, y vamos a orar. ¿Cuántos le dan al Señor un aplauso por su palabra? ¿Cuántos van a leer la palabra de Dios? Aunque les dé sueño. Ay, Dios mío, la vamos a leer porque es el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios: las palabras que yo les he dado son vida y son espíritu. Hay un canto muy bonito que se llama Jesucristo basta, amigo. Ese canto no trae, me dijo que era el favorito de Claudia, por eso lo voy a poner. Y le subes y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.